Buenas tardes, profesora. Bueno, el día de hoy vamos a presentar nuestro taller número 3, recordando nuestro proyecto investigativo sobre el rol de la enfermería en la diabetes mellitus y su relación con las enfermedades neurodegenerativas. Recomendación de métodos a utilizar. La relación entre la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, requiere un modelo de investigación adecuado que combine enfoques cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, el método cuantitativo permite medir la prevalencia de deterioro cognitivo en personas con diabetes mellitus tipo 2 y evaluar factores de riesgo como edad, educación, dislipidemia y duración de la diabetes. Herramientas como análisis de regresión, t-test y MANOVA identifican y cuantifican estas relaciones. También podemos hacer un análisis epidemiológico. La revisión sistemática y el metaanálisis sintetizan datos para identificar conexiones multiescalares entre diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades neurodegenerativas. Se utilizarán datos epidemiológicos de fuentes como el Ministerio de Salud de Chile y la OPS para analizar patrones de prevalencia. El método cualitativo, tenemos el perfil cognitivo y experiencia de los pacientes. Proporciona detalles sobre el impacto de la diabetes mellitus tipo 2 en dominios cognitivos como la memoria, atención, función ejecutiva. Entrevistas y cuestionarios profundizan en cómo los pacientes perciben y manejan su condición. También tenemos mecanismos moleculares y terapéuticos. Se exploran los mecanismos biológicos compartidos, como alteraciones en el metabolismo de la glucosa y la señalización de insulina en el cerebro. Se identifica objetivos terapéuticos comunes como quinasa 3 beta y quinasa 1 alfa, relacionados con disfunción pancreática y neurodegeneración. Nuestro trabajo se va a basar en tres métodos, partiendo por el método cuantitativo, que el objetivo de este método es determinar la prevalencia del deterioro cognitivo en personas con diabetes mellitus tipo 2 y analizar factores de riesgo, como la edad, la educación, la dislipidemia y la duración de la diabetes. Bueno, aquí vamos a usar fuentes de datos como estudios epidemiológicos y bases oficiales, como del Ministerio de Salud y el OPS, y también en aplicaciones como encuestas estructuradas, análisis de registros médicos, cálculos de frecuencia de complicaciones como Alzheimer en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En el método cualitativo, el objetivo va a ser explorar el impacto de la diabetes mellitus tipo 2 en dominios cognitivos como la memoria, la atención, la función ejecutiva y a entender las percepciones de los pacientes. Y bueno, y las herramientas a utilizar van a ser las revisiones bibliográficas, entrevistas, cuestionarios, análisis de mecanismos moleculares y terapéuticos comunes. Y por último, en el método analítico, el objetivo va a ser examinar factores individuales como resistencia a la insulina e inflamación y su rol en la neurodegeneración. Y por último, en su aplicación, vamos a estudiar los biomarcadores y su relación con la formación de placas de beta-amiloides en el cerebro en investigaciones longitudinales. En conclusión, bueno, combinar el método cuantitativo con el cualitativo proporciona una visión integral sobre la relación entre la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades neurodegenerativas, permitiendo abordar factores de riesgo, mecanismos biológicos y perfiles cognitivos de manera complementaria. Nuestras etapas del trabajo van a basarse en seis, en donde primero vamos a plantear el problema, donde vamos a definir las preguntas y los objetivos de investigación, también seleccionando de la población objetivo, que van a ser los pacientes con diabetes tipo 2, y como ya dije, definir las preguntas de investigación y establecer hipótesis. Luego vamos a pasar a la revisión bibliográfica, donde vamos a identificar estudios previos y brechas de conocimiento, donde vamos a usar la literatura, por ejemplo, como de base de datos del PubMed, del CICIELO y el Cochrane. Luego vamos a pasar al diseño del marco metodológico, que esto lo vamos a detallar más adelante, donde vamos a usar el método cuantitativo y también el uso de técnicas e instrumentos. Luego, en cuarta opción, vamos a usar la recolección de datos secundarios, donde vamos a compilar información de registros oficiales, encuesta, análisis de registro y entrevistas. Luego, en los análisis estadísticos, vamos a hacer interpretación de resultados por uso de herramientas estadísticas, claro. Y por último, en la interpretación y redacción final, vamos a discutir los resultados en relación con el contexto nacional e internacional. En recopilación de datos cuantitativos, tenemos que la diabetes, según su prevalencia, es aproximadamente de un 10,3% de los adultos en Chile tienen diabetes, y la mayoría de tipo 2. En mortalidad tenemos que la diabetes es responsable de cerca de 3.000 muertes anuales, representando el 6% de las muertes totales del país. En factores de riesgo tenemos que la alta prevalencia de la obesidad y sedentarismo.
En enfermedades neurodegenerativas tenemos la prevalencia, la cual la enfermedad del Alzheimer afecta al 2,5% de la población mayor de 65 años. La enfermedad del Parkinson tiene una prevalencia de 1,5% en personas mayores. Y en mortalidad tenemos que las enfermedades del sistema nervioso, incluida el Alzheimer y el Parkinson, causan alrededor de 3.500 muertes anuales, representando un 6% de las muertes en personas mayores. Bueno, en consentimiento informado, tenemos que se informarán los procedimientos a realizar dentro de la entrevista, indicando tipos de método y duración, como también indica los tipos de beneficios que se va a entregar al momento de ser partícipe de esta. Además, indica quiénes serán los investigadores de esta entrevista, quienes van a realizar las preguntas, donde finalmente la persona participante va a completar sus datos personales dando el completo consentimiento de todo lo explicado anteriormente. Bueno, aquí podemos mostrar cómo el consentimiento que realizamos nosotros para esta entrevista. Aplicación de entrevistas cualitativas. Se realizará con la participación de 10 a 15 profesionales de enfermería de diferentes regiones de Chile a través del uso de guías de entrevista para asegurar consistencia en la recolección de información. Los objetivos de estas encuestas son evaluar el contexto profesional de los participantes, incluyendo su especialidad, años de experiencia y formación adicional, identificar las prácticas, percepciones y desafíos que enfrentan los profesionales de salud en el manejo simultáneo de diabetes y deterioro cognitivo, y explorar las estrategias implementadas para prevenir y tratar complicaciones neurodegenerativas en pacientes con diabetes. Aquí podemos ver las preguntas que hicimos en nuestra encuesta, que parte, como decía anteriormente, con en qué tipo de institución trabaja, cuál es su especialidad o área principal de desempeño. Luego continuamos con considera que el desarrollo cognitivo es una complicación común en pacientes con diabetes. También implementa intervenciones educativas o terapias específicas. Y por último, considera que los recursos actuales son suficientes para prevenir estas complicaciones. Análisis de interpretación de datos cuantitativos, con utilización de tablas y gráficos para mostrar tendencias y relaciones a las respuestas directas y simples como sí o no, entre otras. Análisis temático a la entrevista identificando patrones comunes en las intervenciones de enfermería, dando la oportunidad de una respuesta más profunda y argumentando como los aspectos amplios de aquellas experiencias en relación al tema central de la entrevista, entregando una confidencialidad adecuada a las personas participantes, entregando un entorno grato de seguridad para el correcto desarrollo. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. Primeramente tenemos el acceso desigual. Hay una clara disparidad en el acceso a la atención médica para ambas enfermedades, especialmente en zonas rurales y entre otros sectores más vulnerables. También está la falta de recursos y tecnología, que en ambos casos el acceso a tecnologías avanzadas y tratamientos innovadores es limitado, lo que afecta la calidad del manejo de las enfermedades. Como tercer punto, la educación insuficiente. Que la educación y la prevención, tanto a nivel de población como entre profesionales de salud, es un área crítica que requiere una mayor atención. Y por último, una atención fragmentada, ya que el manejo integral y multidisciplinario es escaso y la coordinación entre diferentes servicios de salud es insuficiente. Como análisis de fuentes primarias, tenemos la crítica externa, que se divide en validez y confiabilidad. La validez verifica que los estudios seleccionados sean entrevistas relevantes para esta temática, y la confiabilidad prioriza que los estudios longitudinales y los de metaanálisis hayan sido publicados entre los años 2014 y 2024, que son los años de estudio en nuestra investigación. La crítica interna se divide en coherencia y relevancia. La coherencia evalúa los estudios, evalúa si los estudios incluyen una metodología adecuada para explorar la relación entre diabetes y las enfermedades neurodegenerativas. Y en relevancia se analizan los enfoques regionales y las limitaciones identificadas en los estudios ya revisados. Instrumento de medición de datos. Se diseñará una guía de entrevistas semi-estructurada como los siguientes apartados: contexto profesional del entrevistado, experiencia en el manejo de pacientes con diabetes y deterioro cognitivo, entre estrategias implementadas para la prevención y tratamiento de complicaciones neurodegenerativas,